Estoy hablando en esta noche sobre cómo ejercitar la fe. Lo estoy basando en Lucas 17:5, donde dice la Biblia que los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Esta petición de los apóstoles vino porque el Señor les estaba hablando, y parece que lo que el Señor les estaba diciendo, ellos no se sintieron que ellos estaban capacitados para eso. Era más de lo que ellos podían hacer. Ellos le acababan de preguntar, al principio dice que ellos le habían preguntado: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y con esa pregunta lo que están tratando de preguntar es cuál de ellos va a ser el más importante, el que va a estar a cargo, el jefe, el líder de todos los demás. Y Jesús ve a un niño que hay por ahí, lo pone en el medio y le dice: mire, el que quiera ser el más grande debe de ser como este niño. Ellos entonces se confundieron, porque en el mundo las cosas no son así. En el mundo el que quiere ser más grande tiene que sobresalir y tiene que tratar de hacer más cosas y tratar de lucirse para que los demás vean sus habilidades, sus talentos, sus cosas. Y Jesús le dice que tienen que ser sencillos como un niño y que nadie debe hacer tropezar a uno de estos pequeños, no refiriéndose a un niño. Nadie haga tropezar a un niño, nadie haga tropezar a uno que tiene menor categoría que tú, que es más pequeño que tú. Alguien que tiene un menor grado o una menor posición que la que tú tienes, entonces eso es a lo que el Señor se está refiriendo. Luego les dice que hay que perdonar a todos los que les ofendan. Y cuando Pedro le dice: pero ¿cuántas veces voy a perdonar? Porque los fariseos ponían límite en cuántas veces uno tiene que perdonar. Él dice: ¿hasta 7? Como queriendo pensar que 7 veces que perdonar era mucho. El Señor le dice: no, yo no le voy a decir que 7 veces. 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? No que tú hagas la cuenta y multipliques cuánto es 70 veces 7, sino que siempre perdones. Y cuando el Señor les dice eso, ahí es que viene la petición de ellos: Señor, aumentanos la fe. Como que ellos dijeron: no, las cosas que tú nos estás pidiendo que hagamos es más de lo que nosotros podemos hacer. Pero Jesús entonces les contesta: mire, no es cuestión de tener mucha fe o poca fe. Si la fe de ustedes fuera tan pequeña como una semillita de mostaza, ustedes podrían hacer milagros. Ustedes le podían decir a este monte que se quite y se eche para allá y se iba. Entonces no es cuestión de yo jactarme y decir: yo tengo una fe tan grande, porque la fe no es un objeto para que uno lo ponga como un adorno, así como está esto aquí. Yo diga: esta es mi fe, mira qué linda es mi fe, o mira qué mucha fe yo tengo. La fe no es algo así. La fe puede ser algo pequeño que está dentro de ti, pero que tú lo sabes usar. Y a medida que tú lo vas usando, esa fe entonces también va creciendo. La Biblia nos dice que la fe puede crecer, porque mira como Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicense: debo siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Cuál es la demostración de que la fe va creciendo? Vamos a comparar la fe al igual que comparamos la vida espiritual a un bebé. Cuando un bebé nace, ese bebé no considera a nadie. Ese bebé piensa nada más que en el niño. Llora cuando tiene hambre para que le traigan su leche. Llora si se siente molesto, si tiene calor, si tiene frío, grita. No le importa molestar a su mamá y hacerla despertar 2 y 3 veces en la noche para que lo alimente, porque no tiene consideración para nadie. El bebé solo piensa en él mismo. Entonces, la madurez espiritual y el crecimiento de nuestra fe se demuestra, dice el apóstol Pablo, en que el amor de ustedes se demuestra para cada uno, para con los demás. Eso es lo que demuestra que tu fe ha ido creciendo y tú estás creciendo en el Señor, y ahora, en vez de pensar en ti mismo nada más, puedes pensar en los demás y puedes ayudar a los demás. Quiere decir que aunque la fe
Cuando nos convertimos quizás era muy pequeñita, porque la Biblia dice que Dios a cada uno le ha dado una medida de fe. No le dice que le dio un montón de fe, le dio una medida de fe a cada uno. Pero ahora es nuestra responsabilidad comenzar a desarrollar la fe. Y la fe tiene que estar basada en Dios, creer en Dios. Porque a veces nos desenfocamos y empezamos a poner la fe en otras cosas. Ponemos la fe en nuestras propias fuerzas. No, yo me voy a esforzar y yo voy a hacer esto porque yo estoy casi que poniendo la fe en mí mismo. Otras veces ponemos la fe en conseguir algo de Dios. No, yo quiero que Dios me dé esto, yo voy a orar hasta que Dios me dé esto. La fe está puesta en que yo quiero que Dios me dé esto. O puede ser que tengamos puesta nuestra fe en lograr algo que queremos hacer. Yo quiero hacer esto y yo me voy a esforzar y yo lo voy a hacer y yo lo voy a lograr. La fe está en lograr esto. Esas tres actitudes demuestran que solo estamos pensando en nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a pensar en los demás y cuando nosotros empezamos a poner la fe, como dijo el Señor Jesús, le dijo a los discípulos, tener fe en Dios. Cuando empezamos a mirar a Dios, lo grande que es Dios, lo bueno que es Dios, lo maravilloso que es Dios, que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios nos bendice, que Dios está con nosotros. Entonces la fe está enfocada correctamente. Porque ¿qué es la fe? Dice Hebreos 11:6 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza quiere decir la seguridad. Entonces, si la fe es la seguridad de lo que se espera, ¿cómo vamos a estar seguros de lo que esperamos? Todavía no lo tenemos. Lógicamente eso no tiene sentido. Pero eso es lo que es la fe, que aunque tú no lo tienes, tú estás seguro que Dios te lo puede dar. Y la convicción, que convicción quiere decir evidencia, es la evidencia de lo que no se ve. Pero ¿cómo vas a tener evidencia de algo que no has visto todavía? Eso es la fe. Te sientes segura y completamente segura de que Dios ha oído tu oración, de que Dios es bueno, de que Dios te ama y que Dios va a hacer lo que sea mejor. No exactamente lo que tú le estás pidiendo, lo que Dios entiende que es mejor para ti. Dios nos da fe a cada uno de nosotros para que nosotros podamos vivir la vida con victoria. Porque hay un verso que dice, mas el justo por su fe vivirá. Nosotros necesitamos la fe para la vida diaria. Y como ustedes pueden ver en Santiago 2, versos 17 y 18, dice Santiago, como ustedes pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas obras, porque si no está muerta y es inútil. O sea, no es suficiente que yo diga, sí, yo tengo fe, yo tengo mucha fe, pero no haga nada que dé a demostrar. Eso es lo que él quiere decir con obra. Lo que tú haces demuestra lo que tú crees. Entonces, en aquella ocasión que los discípulos estaban en el mar y se levantó una gran tormenta y ellos se asustaron terriblemente y viendo que la tormenta estaba muy grande, despiertan al Señor y le dicen, maestro, que nos ahogamos, nos vamos a morir aquí. Sí, el Señor reprendió la tormenta, pero entonces los mira a ellos y le dice, pero ¿por qué ustedes están así asustados? ¿Dónde está vuestra fe? El Señor no le gustó verlos así asustados. El Señor esperaba que la fe que había en ellos la pusieran en acción. Y pensaran, bueno, la tormenta está fuerte, pero Jesús está en el barco. Mientras Jesús está en el barco, este barco no se va a hundir. Así que vamos a hacer lo que haya que hacer, pero tranquilos. Pero no, ellos se asustaron y cuando despertaron al Señor, eso fue lo que le dijeron, Señor, que nos ahogamos. Eso es lo que nosotros nos damos cuenta, que la fe se puede afectar por los problemas de la vida. Porque a veces los problemas llegan en una forma que uno no los espera. Y entonces como que nos sacude y no nos damos cuenta. Cuando Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Es que Jesús sabía que tenían fe, pero en ese momento, ¿en dónde estaba la fe? Ellos se confundieron todos, dejaron que la tormenta los asustara.
Así que no es suficiente con que yo crea que tengo fe y oigo música cristiana todo el día y oigo mensajes y hago todas las cosas, porque cuando llega el problema yo tengo que demostrar. Así que todas esas cosas son para alimentar nuestra fe, para fortalecer, porque la fe viene por oír de la palabra. Todas esas cosas nos hacen falta, pero a la hora del problema, de la situación difícil, es que tenemos que demostrar la fe que teníamos. Y cada vez que nosotros usamos la fe y activamos eso, va creciendo. Eso es como si fuera un ejercicio. Cuando, yo no sé si ustedes han visto estos hombres que hacen mucho ejercicio, tienen unos músculos grandísimos. Eso no salió de un día para otro. Eso es un ejercicio ahí diario, hay un montón de ejercicios que les hace ir creciendo esos músculos. La fe es de la misma manera. Cuando el Señor nos da a cada uno una medida de fe, es como un granitito de mostaza nada más. Pero ese granito, si tú lo empiezas a usar y tú lo empiezas a ejercitar, va creciendo y creciendo hasta que al fin tú puedes hacer grandes cosas para Dios. Hay algunas cosas que atacan nuestra fe, son los problemas, son las enfermedades, son las situaciones contrarias. Todas esas cosas que nosotros no queremos que pasen nos traen desaliento y afectan la fe, porque nosotros no hubiéramos querido que Dios hubiera permitido eso. Pero nosotros necesitamos desarrollar esa fe para permanecer firmes, porque todos estamos expuestos a pasar pruebas y tribulaciones. El Señor lo dijo, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero también dijo que nosotros confiáramos en Él. O sea, eso es poner la fe en Él. Él es el que ha vencido al mundo. La fe no puede estar en nosotros. Yo soy fuerte, yo lo voy a hacer. Sino yo tengo un Dios fuerte, yo tengo un Dios grande que me va a sostener. Entonces, cuando Pedro estaba aquella noche que se arrestaron al Señor, allí afuera, mirando a ver qué es lo que pasaba, porque quería enterarse qué iban a hacer con el Señor, Pedro no se imaginaba la prueba por donde le iba a venir. Ese mismo día el Señor les había advertido que esa noche todos iban a escandalizar y todos iban a salir corriendo, y Pedro dijo: oh no, yo no. Aunque todos se escandalicen, yo no, yo te voy a defender. Aunque todos salgan corriendo, yo hasta me atrevo a poner mi vida por ti. Y el Señor le dijo: Pedro, esta misma noche tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro seguía diciendo: no, yo no voy a hacer eso. El Señor hasta le llegó a decir a Pedro: Simón, Simón, he aquí que Satanás te ha pedido para zarandearte, sacudirte como se sacude el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Fíjate que no le dijo: yo estoy rogando para que Dios no permita que eso pase, sino que yo estoy rogando para que tu fe no falte. Quiere decir que Dios no nos evita los problemas. El Señor no los quita y nos hace que nunca nos pase nada malo. El Señor lo que nos fortalece y nos envía doble fuerza cuando los problemas van a ser más difíciles. Sin embargo, como Pedro no estaba esperando lo que iba a pasar, porque en el momento que vinieron a arrestar a Jesús, él sacó su espada. Él quería defender a Jesús ahí a golpe y Jesús no se lo dejó hacer. Entonces se quedó como: ¿pero qué es esto? ¿Por qué no? Entonces ya él no sabía qué más hacer. Se fue por la curiosidad: quiero saber qué van a hacer con el Señor, quiero saber qué es lo que va a pasar. Pero él no se imaginaba cuando le empezaron a acusar, cuando empezaron a decir: yo creo que yo te conozco, yo creo que yo te he visto, a mí me parece que tú eres uno de ellos. Lo que empezó fue asustarse y a tratar de negar que no era uno, porque se tenía el miedo. Cogieron a Jesús, y si yo digo que sí, que soy de los discípulos, me van a arrestar a mí también. Entonces, espantado del miedo, decía: no. Hasta que cantó el gallo, como el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, tú me vas a haber negado 3 veces. Cuando él oyó el gallo cantar, se quedó y yo fallé.
Pero ¿qué pasó? Que él se sintió tan y tan mal, quizás avergonzado de él mismo, porque el Señor pasó y lo vio, él sabía que Jesús sabía todo lo que había pasado, y se fue. Pero el Señor no lo dejó quieto, el Señor lo siguió, y al tercer día cuando resucitó, él le dijo a aquellas mujeres, díganle a mis discípulos y a Pedro que voy para allá, para Galilea, para encontrarme con ellos. ¿Por qué dijo a mis discípulos y a Pedro? Porque ya Pedro se había ido para un rincón y ya él no pensaba que él era del grupo. Ya él no pensaba que el Señor lo iba a considerar a él para nada, porque ya le había fallado. Y el Señor quería que él supiera que aunque él había fallado, el Señor no lo había desechado, sino que todavía podía utilizarlo en la obra de Dios. Porque Dios nos ama. Y para eso era que el Señor estaba orando por Pedro, para que pasara lo que pasara, pudiera permanecer firme en la fe. Nosotros tenemos que aprender a agarrarnos de Dios por la fe. Y aunque nos veamos en la situación que sea, y aunque nos parezca que no podemos más y que nos hemos arruinado delante del problema, siga agarrado del Señor. Como le dijo Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Una pelea no es algo que a uno le gusta. Y en una pelea hay que dar golpes, pero el enemigo también te da golpes a ti. Es golpe va y golpe viene. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. En otras palabras, no te des por vencido. No te quedes tirado en el piso, póngase a pensar quizás una pelea de lucha libre, de boxeadores. Se dan golpes y se dan golpes y uno se cae. Pero nada, se tiene que levantar. Y los dos que los están ayudando, cuando uno se cae, vienen y le pasan la toalla, le secan, le echan agua por encima y lo levantan y le dicen, vamos, levántate, sigue, que todo está bien. Y el hombre está todo derrumbado y el animador está, vamos, que le vas a ganar, dale, otra más y le gana. Así es la vida cristiana. A veces el enemigo nos da golpe hasta que nos tira para el piso. Y Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla, no te quedes dado, levántate, no te quedes en el piso, levántate. También le dice Pablo a la iglesia de los Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No estamos peleando con nuestra fuerza, es con las fuerzas del Señor. Cuando no puedas más, dile, Señor, ayúdame, dame fuerza. Porque estamos peleando las batallas de la fe y es con la fuerza del Señor. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra fe puede crecer. Que no somos tan débiles como nos creemos que somos. Nosotros tenemos que batallar y pelear para ganar las victorias. Por ejemplo, aquella mujer que tenía flujo de sangre y ella quería recibir su sanidad, ella tuvo que vencer un montón de obstáculos para llegar donde Jesús. ¿Por qué ella lo hizo? Ella tenía fe. Pero ella casi no conocía, no es como los discípulos que estaban ahí todos los días oyendo las enseñanzas del Señor. Ella sencillamente oyó que Jesús sana, ella tenía una enfermedad y dijo, para allá es que yo voy, porque ese Jesús que sana, yo necesito sanidad, yo voy para allá. Pero no era fácil, había mucha gente, no había forma de acercarse, además del tipo de enfermedad que ella tenía, se le consideraba inmunda. Quiere decir que ella no debía de acercarse donde estaban los demás. Era casi que una falta de respeto, y si alguien se daba cuenta de que ella tenía una enfermedad, la podían echar fuera, mandarla a irse, porque ellos la consideraban un mundo. Nadie se quería contaminar con ella, aunque lo que ella tenía no era contagioso, pero ellos lo consideraban un mundo. Entonces ella, de todos modos, se metió, de todos modos, dice la Biblia que fue por debajo, se fue como gateando, se fue yo no sé cómo, pero llegó hasta donde estaba el Señor. No se atrevió a venir de frente, porque ella sabía que ella era una mujer inmunda, que no debía de presentarse. No se atrevió ni a hablarle, porque tenía miedo que la botaran. Se vino por detrás y ella decía, si a lo menos yo tocara el borde de su manto, yo recibiría mi sanidad. Y tocó el manto y recibió su sanidad.
El Señor inmediatamente se dio cuenta y paró la caravana hasta que apareciera la persona que lo había tocado. Yo estoy segura que Jesús sabía quién lo había tocado. Yo estoy segura que el Señor sabía dónde estaba la persona que lo había tocado, pero Él quería que ella lo dijera. Y empezó a preguntar hasta que ella tuvo el valor. Y mire, tuvo el valor, pero la Biblia dice que estaba temblando. Porque cuando el Señor preguntó quién me ha tocado, ella no sabe si es para acusarla, si es para botarla, si es para regañarla, si es para qué. Y dice la Biblia que cuando ella dijo, yo soy la que toqué, estaba temblando. Para que usted esté temblando completamente, quiere decir que tiene un miedo horrible, un pánico, un terror, porque no sabe qué es lo que va a pasar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el Señor lo que quería era confirmarle que estaba bien y que Él aprobaba lo que ella había hecho. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Fíjese qué palabras usó el Señor. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Con esa frase, tu fe te ha hecho salva, nos enseña a nosotros que ella tuvo que tener una fe, que ella la puso en acción, superó todos los obstáculos que tenía, los obstáculos mentales, emocionales y los obstáculos físicos de la cantidad de gente y en qué forma ella se iba a poder acercar a Jesús sin hablar. Porque ustedes saben que, por ejemplo, los ciegos gritaban, Hijo de David, ten misericordia de mí. No, ella iba a callar la boca porque ella no quería que se dieran cuenta que ella estaba ahí y la fueran a botar después que había llegado hasta ahí. Así que el Señor vio el esfuerzo de ella y le dijo esas palabras, tu fe te ha hecho salva. Creo que esas palabras significan que su fe había crecido, se había agigantado para poder hacer algo que iba a resultar en su salvación y en su sanidad. ¿Cómo ella logró esa fe tan grande? Esforzándose. De la misma manera que tú y yo podemos lograr lo mismo si nos esforzamos, si vencemos los obstáculos, si no nos atemorizamos y decimos, ay, esto más nunca se puede hacer, ay, esto no me van a dejar, es que la gente, es que esto y aquello, ninguna excusa. Pon las excusas a un lado, lánzate por fe y entonces tu fe va creciendo. Lo mismo pasó con aquella mujer sirofeniza que vino al Señor para que Jesús sanara a su hija. Aquella mujer no era del pueblo de Israel y el Señor como que no le hizo caso, le dijo, no, si yo he venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella siguió rogándole y el Señor le dijo, bueno, pero no es justo que yo le dé el pan de la mesa de los que pertenece a los hijos, se lo tire a los perrillos. En otras palabras, parecía como que Jesús no quería complacerla y concederle su petición. Pero ella siguió y siguió rogando hasta que el Señor le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieres. Y dice la Biblia que desde ese mismo momento su hija fue sanada. ¿Por qué Jesús le dijo, grande es tu fe? Porque Dios venció todos los obstáculos y no se dejó desalentar por nada de lo negativo que le estaba pasando. Eso es lo que nos debe de ser ejemplo a nosotros. En nuestras vidas muchas veces nos suceden cosas desagradables, cosas negativas, cosas que no quisiéramos que pasaran. Pero no podemos dejar que esas cosas nos detengan. Tenemos que seguir y seguir y seguir y eso es lo que hace que la fe crezca. Así que la fe puede crecer, pero también la fe puede achicarse y la fe se puede ser sacudida y de momento parece que no tenemos ni siquiera fe. ¿En qué lado estamos nosotros? ¿Tenemos una fe chiquitita o tenemos una fe que está tambaleando o tenemos una fe firme en el Señor? ¿Por qué el Señor permitirá que nos pasen estas cosas que Él sabe que pueden hasta debilitar nuestra fe? ¿No sería mejor que todo nos saliera bien siempre? Quizás eso nos gustaría mucho a nosotros, pero
Dios sabe que es a través de las luchas y de las pruebas de la vida que nosotros vamos a ser fortalecidos y vamos a madurar y vamos a crecer en nuestra vida espiritual. Así que el resultado de haber superado la prueba es mayor que el sufrimiento de la prueba. Y por eso que el apóstol Santiago dice, sabemos que la prueba de la fe produce paciencia. Cuando nuestra fe es probada, eso nos da paciencia. Por eso es que nunca uno debe decir, ay Dios mío, dame paciencia. Porque para darte paciencia el Señor te va a dar una prueba, porque la prueba produce la paciencia. Y además, los problemas de la vida nos van perfeccionando a nosotros. Dice 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Quiere decir que ese poco de pruebas que nosotros pasamos sirven para perfeccionar nuestra vida, para afirmarnos en el Señor, para fortalecernos más y para establecernos como hijos de Dios. Así que, mis queridos hermanos, tenemos que dejar que Dios nos lleve donde Él nos quiera llevar. Dios está llevándonos a producir los frutos de justicia. Esos frutos del Espíritu no son fáciles de lograr, pero esos frutos solo nacen a través de las pruebas. Pero el Señor quiere que nosotros produzcamos estas cosas. Por eso dice en el libro de los Hebreos, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que si tú estás pasando pruebas, estás ejercitando tu fe y estás tratando de vencer todos los obstáculos, eso va a hacer producir en ti frutos de justicia. Cada problema que nosotros tenemos es una oportunidad para hacer crecer nuestra fe y que así podamos agarrarnos de Dios y no dejar que el problema nos arruine. Así que eso es lo que Dios quiere de nosotros, para que podamos estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estemos firmes. La misma fe que recibimos desde el día que nos entregamos al Señor es la que nos va sosteniendo por todo el camino, por toda nuestra jornada en la vida. Bueno, pues gracias mis queridos hermanos por haberse conectado. Y una vez más, pues estaremos el jueves que viene a la misma hora, 7:30, con el estudio de la palabra del Señor. Dios nos bendiga.